Ujú. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Cirilo Rivera en esta emisión de charlas y diálogos que tenemos a través del Observatorio de la Escuela Libre de Psicología, agradeciendo a la maestra Marilena Corbera Guzmán, al doctor Pedro Fernández Olazábal y a la maestra Luis Moreno. Y bueno, por cuestiones técnicas, algo sucedió que en la transmisión que teníamos de Zoom para la página de Facebook, se veían clips nada más de video y pues eso no nos iba a ayudar. Bueno, Jeru, sobre todo le agradezco muchísimo. Dice, bueno, lo grabamos y se puede poner, porque bueno, había gente, hay gente interesada en el tema, sobre todo tema cuidados. Y la idea es también relacionar este compromiso que se hace en México en estos días del 12 al 15 de agosto sobre qué implica el tema cuidado y cómo ¿qué ha ido sucediendo con el tema de los hombres? Porque también dicen, bueno, cuando anda de cuidados, ¿qué imagen nos viene de los cuerpos, ¿no? Y eso también es muy importante. Y bueno, querida Jeru, muchísimas gracias. Bueno, una maestraza para muchos de nosotros, aunque te chives y digas que no, pero eres una gran, aparte de amiga maestra, ¿sabes? Porque, bueno, defensora de derechos humanos, enfoque feminista, ahora punto focal de la red Menegish en Uruguay, que bueno, has hecho una serie de trabajos en su momento lo que fue la Fiscalía en la Ciudad de México, el trabajo con hombres, y bueno, eso te ha llevado también a tu un modelo, una propuesta psicoterapéutica, ya me dirás, César, sí, que implica también esto. Y que bueno, cómo conecta con este trabajo que se da en México como sede para hablar del tema de los cuidados en esta agenda política, en esta agenda también, y los compromisos que se comprometen, valga la expresión, los estados que forman parte de esta reunión. O esta conferencia regional en América Latina y el Caribe. Pues que muchísimas gracias y sí, me gustaría que iniciáramos con esto que implica el tema del cuidado, hablar del cuidado, a qué nos referimos, ¿no? Con relación a lo que se habló, se discutió y se reflexionó. Muchas gracias, Cirilo. Un placer estar acá y pues muy agradecida también de nuestra tenacidad que encontremos vías para poder comunicar y muy agradecida con las personas. Gracias a la maestra María Elena, al doctor Pedro, por el espacio y pues por seguir incidiendo. Y en este sentido, a mí me gustaría hacer como una reflexión del momento histórico que estamos viviendo y dónde se enmarca este nuevo paradigma de la sociedad del cuidado y qué tiene que ver con las masculinidades. Como tú lo comentabas, bueno, actualmente soy la punto focal de la red de masculinidades Uruguay y tenemos varios vínculos con organizaciones internacionales. Una de ellas es la de Men Engage, América Latina, de la Alianza Men Engage. También la campaña de paternidades de Men Care, entre ellas, también la de Lazo Blanco. Y bueno, y el objetivo es justamente, pues, cómo abonar a este nuevo paradigma. Como comentabas, la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe tuvo lugar, pues, prácticamente la semana pasada en la Ciudad de México del 12 al 15 de agosto. ¿Cuál era el título? La sociedad del cuidado. Gobernanza, economía política y diálogo social para una transformación con igualdad de género. ¿Y qué tiene que ver con este aspecto? Bueno, pues este es un nuevo paradigma y yo quiero, cuando hablamos de nuevos paradigmas, dicen, bueno, ¿qué es eso, no? Me voy a remontar a un paradigma que marcó un antes y un después en el gobierno y en la gobernanza de México, que fue el paradigma constitucional de la incorporación del enfoque de derechos humanos. Fue en el 2011. Entonces, como todas las incidencias cambiaba digamos, la tutela de las personas, del pueblo, de la ciudadanía, a ser titulares de derechos humanos, todas las personas, y modificó el artículo primero de la Constitución. ¿Para qué? Para cambiar todo este paradigma del Estado donde somos personas titulares de derechos humanos y no, o sea, sujetos de tutela, ¿no?
cuando se hablaba de garantías, no, acá somos titulares. Entonces, cuando hablamos de este paradigma de la sociedad de cuidados, ¿qué implica? Es reconocer el cuidado como un derecho. ¿Cuál sería este derecho? A cuidar. O sea, y aquí tiene que ver también, pues, cómo van matizándose. ¿Por qué a cuidar? Bueno, habla de una propuesta que va a implicar serias y profundas transformaciones en todos los entes gubernamentales, pero también sociales y a todo nivel, de que el derecho a cuidado implica que se transformen las lógicas laborales, ¿no? El tiempo libre y cómo se va a hacer y a equilibrar este derecho a cuidar, ¿no? Entonces sería el derecho a cuidar, a ser cuidado y a ejercer el autocuidado. Basados en los principios de igualdad, todas las personas tenemos este derecho, cuidar, ser cuidada y ejercer autocuidado, universalidad, progresividad y no regresión, interdependencia, corresponsabilidad social, o sea, no es nada más un asunto del Estado, pero también de todas las empresas, organizaciones sociales y de género. El derecho al cuidado es fundamental para la sostenibilidad de la vida humana y del planeta. Y ese fue el paradigma de este encuentro del 16º, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer ante los desafíos de una sociedad que, pues, en términos globales, pero me voy a hablar regionalmente, tenemos una esperanza de vida más, más extendida, digamos. Eh, Tenemos tasas de natalidad que van decreciendo y pues tenemos también desafíos de salud que se empezaron a analizar ya profundamente a partir del COVID. Si bien había ya incidencias por parte de la OMS, de la OPS, bueno, entonces es empezar a problematizar cómo vamos a sostener la vida. Entonces, el derecho al cuidado va a implicar reconocer el valor del trabajo de cuidados, garantizar los derechos de tanto quienes los necesitan como quienes los proveen, y lo que supone cuestionar, y aquí entran los temas de masculinidades, la asignación estereotipada de estas responsabilidades que exclusivamente e históricamente se le ha asignado a las mujeres y no a todas las mujeres, Ujú. promoviendo la corresponsabilidad social y de género. Entonces, no sé si quieras compartirnos algo, S- cómo vemos s- hasta ahí. Sí, fíjate que partes de algo como, y esto que se va ido planteando, somos sujetos, sujetas de derechos. Y pareciera entonces que cuando se plantea una sociedad de cuidados, en qué medida lo decíamos antes, pensar en un cuerpo, en qué cuerpos pensamos que cuida. Sí, Si bajo el sistema binario, pues diríamos, claro, quien cuida son las mujeres porque su naturaleza, ¿no? Y lo pongo entre comillas, porque cuando ellas paren, entonces, ¿no? Y es que, bueno, hay una historia que se creó con relación a los cuerpos. Y por eh, supuesto, en el tema de los hombres, pareciera que el cuidado tiene que ver con esta protección, ¿no? sí, Ujú. mira, a partir pues de esta conferencia regional, emergió un documento que se le denominó el compromiso de Tlatelolco, con aproximadamente 40 punteos en donde pues viene qué se tiene que hacer para que en 10 años, o sea, podamos materializar lo que es la sociedad del cuidado y que no se quede así como algo a largo plazo, ¿no? Como la igualdad. Y dentro de lo que se comparte son estas reflexiones de que la división sexual del trabajo tiene una injusta organización en esto que planteas y que uno de los desnudos estructurales para implementar la sociedad del cuidado es la desigualdad de género, ya que ésta Ujú. perpetúa los patrones tradicionales de desigualdad que limitan el ejercicio de plenitud de los derechos humanos en las mujeres. La sobrecarga del trabajo de cuidado no remunerado es el que enfrenta a las mujeres y que limita la participación en el mercado laboral.
la autonomía económica y su acceso a la protección social y a todos los derechos. Entonces, esto implica cómo la división sexual de trabajo implica la reproducción de desigualdades estructurales. Entonces, ahí es cuando Ujú, empieza pues el análisis, ¿no? ¿Y qué onda con los varones, ¿no? ujú. Con, Eh, con, con, eh, con eh, los hombres, sí. Quiero pensar en las encuestas que se hacen en México de la encuesta nacional de uso del tiempo, ¿no? Ujú, Eh, ujú, y, y, y cada 5 años, cada 8 años, en la medida de las posibilidades que se realiza, la inversión de tiempo que hacen las mujeres en el tema cuidados. Y se piensa que solamente cuidados es el hijo o la hija, ¿no? Pero claro. cuando se matiza el tema de cuidados, en todos los sentidos, es qué pasa cuando hay una persona adulta mayor, una persona con discapacidad, cuánto tiempo le dedico también a los, ahora le dicen seres sintientes, a las mascotas, ¿no? Ujú, Y qué pasa con, lo decíamos también en la postal del programa, qué sucede con el tema de autocuidado, porque también qué ha implicado, y si planteas esta violencia estructural, Jeru, que bien ujú. y señalas todas las desigualdades sociales, entonces, ¿cuándo cuido de mí? Claro, el derecho, digamos, o el enfoque de autocuidado lo retoma la OMS, sí, y se refiere a esta capacidad de las personas, las familias, las comunidades para promover y mantener la salud y para prevenir y afrontar tanto las enfermedades como las discapacidades, ya sea con el apoyo de un profesional o de manera independiente. Pero acá lo interesante y que me gusta es que no nada más se entiende el autocuidado como un aspecto del yo nada más, sino habla del cuidado propio y colectivo, como una responsabilidad ética Ujú, en compromiso social. Entonces, habla de, bueno, de no nada más de promover resiliencia, autonomía y agencia como una expresión de la dignidad y el desarrollo desde una visión integral de la salud, sino también comprender que las personas tienen distintas percepciones de los riesgos para la salud y que éstas pueden configurar distintos valores, ¿no? Entonces, aquí hace una reflexión también el documento de, pues, cómo este derecho al autocuidado implica una mirada integral, en donde implica nada más, no nada más a una persona, sino al núcleo familiar y al núcleo de la comunidad. O sea, tiene un enfoque multidimensional. Y eso está bueno porque entonces nos desmarcamos de la lógica narcisista de, pues mientras yo esté bien o por salud mental, o sea, que son invocaciones donde no me importa lo que pase, y entre esos no me importa es lo que le llamamos el bypass espiritual, en donde, a ver, yo me estreso y entonces esta dimensión espiritual, no va atravesado desde una ética política y entonces ahí empieza a verse dañado el tejido social. Entonces ujú. el autocuidado no nada más habla de seres individuales, sino una postura ética política de dimensiones colectivas. Fíjate, claro, fíjate, sí, hoy me pones un planteamiento muy valioso, porque claro, cuido de mí, pero también eso que me ha implicado también en mi desarrollo. Y quiero pensar en el trabajo con hombres, estas reflexiones que has hecho desde hace ya, bueno, no vamos a balconear cuántos años, o sí, Muchos, muchos años, décadas. ajá, porque ¿qué ha implicado desde tu experiencia también el abordaje de las violencias que ejercen algunos hombres? ¿Qué ha implicado también en esta, tú, aparte de tanatóloga, en tema de la pérdida? Si pensamos en la pérdida, no necesariamente de un ser querido o una persona que queremos, sino también qué es aquello que sentimos que hemos perdido. Y si cruzamos el tema del cuidado, del autocuidado, y el autocuidado, como bien dices, pensando qué es aquello que hemos perdido, y hablamos de la violencia social, la violencia de género, la violencia comunitaria, pero pensar en esta reunión que se hace en México, hacia dónde nos lleva y qué está pasando, o cuál es tu reflexión, lo que está pasando con los hombres en relación al tema del cuidado. Sí, miren, en este sentido, el compromiso de Tlatelolco
párrafo 21 dice, promover la plena participación de los hombres, los jóvenes y los niños como aliados. Bien, sí, aliados estratégicos. Y dice aliados estratégicos, ¿qué quiere decir? Que bueno, o sea, realmente hay un reconocimiento que todavía las mujeres están eh, en una dinámica estructural de la ontología política de la dominación. O sea, donde todavía los varones no estamos en un momento histórico donde podamos hablar de una igualdad plena. Por eso hablamos de la violencia política sine qua non. ¿Por qué? Porque las mujeres al ser, somos titulares de derechos humanos, el hecho de no estar en igualdad sustantiva nos hace entonces, en este axioma de un enfoque victimológico, como víctimas de violencia política, todos los tipos de violencia, pero la mayor, que es la discriminación, que viene de la violencia simbólica y por ende se acreditaría la violencia política. Entonces, acá dice que los hombres jóvenes y niños como aliados estratégicos para el logro de la igualdad de género. Entonces, no podemos hablar de una sociedad del cuidado si no hay una igualdad de género. E impulsar políticas para la distribución equitativa del trabajo doméstico. Aquí es donde hablamos de igualdad sustantiva, porque hay muchos tipos de mujeres como hay muchos tipos de hombres. Sus circunstancias, sus marcajes cambian dependiendo de la clase, ¿sí? De la racialización del género, ¿sí? Y entonces es complejizar, ¿no? Entonces dice la distribución equitativa del trabajo doméstico y de cuidados entre hombres y mujeres, la promoción de una cultura de igualdad, masculinidades positivas, corresponsables y no violentas. Ok, no violentas, pero, o sea, si hablamos o sea, que no hay igualdad sustantiva, hablamos de violencia política, ¿no? Hablamos entonces de lo importante que es preguntarse sobre el trabajo de masculinidades y cuidado. Y aquí yo les quería compartir ¿cómo se llama? Una reflexión que me encontré en Instagram que se me hizo interesante, la postea Seba Fonseca, dice, masculinidades y cuidado, tres datos, tres aprendizajes, tres desafíos, y mira, dice, una de cada cuatro madres o padres no tuvo licencia remunerada. La fuente es de ELA, que me parece que es del compañero Francisco Aguayo, de su organización de Chile. También el equipo latinoamericano de justicia y género, las voces del cuidado, Equimundo Menker. Entonces, son compañeros que han tenido mucha trayectoria en los estudios de género en masculinidades y que es un documento que realmente es confiable, ¿no? Por la Mm, rigurosidad. Entonces, uno de cada cuatro madres o padres no tuvo licencia. Luego, 83% de varones nunca escucharon hablar de la crisis de cuidado. ¿Qué te dice esto, Cyril? 83%, ¿sí? Esto es de Oxfam y Ecofeminista, Varones y Cuidados de Oxfam Argentina. 83% es un dato interesante, ¿no? ujú, ujú, Luego, apenas el 5% de padres tuvo más de 15 días de licencia. También fuente de ELA y el equipo latinoamericano de justicia y en género 2023, las voces del cuidado de Kimundo Menker. Entonces, 5%, otro dato. Y dentro de los aprendizajes, este compañero Seba Fonse dice brecha entre discurso y práctica. Y yo creo que esto es un hito y porque quienes han seguido la trayectoria, sabemos que hay una brecha entre el discurso de los compañeros masculinólogos y la práctica. Eso tenemos un gran desafío. Si nos vamos a ujú. enfocar y a desempeñar en crear sociedad de cuidado, siempre digo, empecemos primero por la casa. Entonces dice, varones dicen apoyar la igualdad, pero en la práctica participan poco en los cuidados. O sea, ¿y en el cuidado a quiénes? Pues de qué, de las organizaciones, de las instituciones, del trabajo que venimos generando, de las compañeras, de los compañeros. Sí, a mí me llama la atención esto y yo invito a la reflexión, ¿no? O sea,
cuidamos realmente el trabajo que hemos desempeñado dentro de las masculinidades de décadas. Entonces sería como algo para profundizar, ¿no? Desde dónde estoy cuidando todo este trabajo de décadas en masculinidades para entonces ahora crear una sociedad del cuidado como un nuevo paradigma. Y es una invitación a los compañeros justamente a alinearnos en congruencia ética política y y no permanecer en un silencio cómodo acerca de de las prácticas antiéticas. Otro aprendizaje dos, el potencial de la paternidad. Y aquí tenemos muchos compañeros de masculinidades, masculinólogos que han hecho, y compañeras que han hecho una gran labor en incidir sobre cómo se ha transformado el paternaje, ¿no? Como un punto de inflexión para que algunos varones empiecen a involucrarse más. Pero acá viene un desafío, querido, Cirilo. Esto de las paternidades, si te lo hablo yo como la hija de un hombre, este, que mi padre ejerció paradigmáticamente un paternaje muy diferente, muy igualitario conmigo y con mis hermanos varones. Obviamente las mujeres que fuimos criadas con un padre que no nos subordinó estructuralmente, pues ¿qué hacemos? Exigimos nuestros derechos. Y entonces, ¿qué pasa cuando exigimos nuestros derechos? Pues pasa que somos incómodas y molestas, pero porque venimos obviamente con una encarnación de haber vivido la igualdad sustantiva dentro de la vida. Entonces, la invitación en esto de los paternajes es para que la práctica sea con el ejemplo, con la madre de los niños, con las compañeras, ¿no? No nada más sea el Ujú, cuidado material, sino, a ver, tú, hombre varón que ejerces paternaje, o sea, mira, cuando hablamos de violencia vicaria, y yo creo que en en los compartires de la querida Rebeca, compañera Rebeca, que se enfoca a la violencia vicaria, siempre decimos, no puede haber un buen padre si es un hombre que violenta a la madre, ¿no? Entonces, ujú, o sea, profundicemos que el que sea buen padre o hablar de paternidades es que no nada más esté en la presencia cuidadosa y amorosa con los hijas, hijos o hijes de todas sus necesidades materiales, ¿no? Sino también tiene que ver con estos vínculos en igualdad sustantiva, ¿no? Es como profundizar y no nada más quedarnos con este de paternaje, de poner el cuerpo con los niños, niñas y adolescentes, sino también, o sea, cómo son los vínculos en horizontalidad. Cambio en marcha. Crece la conciencia social sobre el derecho al cuidado, es otro aprendizaje. Desafíos. Bueno, Seba Fonse dice desnaturalizar el cuidado. O sea, muchos lo entienden solo como amor privado y no como un problema social. ujú, ujú, Y eso es básico, que el cuidado no puede quedar nada más en la lógica de estar en los cuerpos de las mujeres. O quedar en la lógica de nada más yo cuido a mis hijos, hijas y a mis sobrinos y a mis sobrinas. Y ya con eso soy un extraordinario y un buen padre y cuido. No, o sea, es una política y es justamente el desafío para instaurar un nuevo paradigma vincular, ético-político. O sea, el cuidado es a todo nivel, 360 grados, no nada más para quién y cómo me conviene, y no ujú, nada más para dar una fachada. Desafío, superar estereotipos de género, abandonar la idea de que el cuidado es de las mujeres. Acá puso el compañero Seba Fonse de la madre, pero yo lo he visto, a ver, en diversos chats o en diversas circunstancias donde hay compañeros que ejercen violencia y las que salen siempre de voceras o a poner el cuerpo a interceder por los varones son mujeres. ujú, ujú, O sea, lo he visto y lo hemos visto. O sea, yo interpelo a un compañero varón y las que emergen son voces de mujeres. Entonces digo, ¿por qué las mujeres tenemos que estar cuidando las acciones y las omisiones de los compañeros? Entonces, ese es un desafío
para las masculinidades, ¿no? Fomentar la corresponsabilidad es la necesidad de políticas públicas que obliguen a ampliar y a redistribuir. Entonces, aquí la invitación, es justamente crear una nueva ética vincular, como lo comparte el compañero Seba. Entonces, en todo esto yo creo que es un paradigma, como fue en su momento el de los derechos humanos, que invita a transformarnos, ¿sí? Profundamente en todos nuestros vínculos, a cuidar los vínculos, a cuidar Sí, los espacios. sí, Sí, querido. y fíjate, con estos puntos que estás compartiendo y la reflexión que haces sobre los mismos, me invita a pensar en la cuarta conferencia mundial de población, cuando se insta el tema de las paternidades, ¿no? Y entonces dice una paternidad, el papel de los hombres en la función social es la paternidad, y se viene el concepto paternidad responsable. Y entonces acuñamos que la paternidad responsable es solamente la proveeduría, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, Y, ajá, adelante, adelante. perdón, es que me recordaste a los desafíos de los grupos con varones, que luego preguntamos qué es buen padre, ¿no? O cuando empezábamos a incidir hace años en este tema. Y bueno, a mí me llamaba la atención, o sea, cómo había un discurso de la buena conciencia, les digo yo, la buena conciencia, porque me decían, es que, bueno, yo puedo hacer muchas cosas, o sea, tener varias parejas sexoafectivas inclusive, porque en mi casa no falta nada. Y yo decía, ¿qué es nada? Y dice, no les falta comida, no les falta... Le digo, ay, bueno, gracias por el principio de dignidad humana, ¿no? O sea, a ver, o sea, la proveeduría es una dimensión importante, pero no es la única. Le digo, les falta tu integridad, tu ética, tu presencia, tu coherencia, ¿sí? Y entonces es ahí donde empezaba yo en la metodología Resarcire a trabajar con las lealtades visibles e invisibles con padres ausentes, Ujú, física o emocionalmente. Porque en donde decía, bueno, pues en esta declaración, en mi casa hubo matriarcado. Sí, porque había un padre ausente. No es que hubiera matriarcado, era un patriarcado, donde la mujer tuvo que ampliar, o sea, sí, todas las esferas de acción, sí, para cubrir, o sea, todo el desafío de la supervivencia material y emocional de una familia, pues, a partir de la ausencia de varones. Entonces le digo, ¿cuál matriarcado? Eso es patriarcado. Entonces, creo que es un hito histórico y es un llamado a la acción para quienes nos dedicamos al estudio y aportar nuestro desempeño profesional y demás, ético, político, insisto, en el tema. No te oigo. ajá. Sí, gracias, Geru. Vamos a ir a la última parte. Y pusiste ahora en este segundo momento el eje central en el tema de los hombres, retomando este punto número 21. De repente te decían, me invita a pensar en esta cuarta conferencia mundial de las mujeres, en la paternidad responsable. Y muchos dijeron, sí, soy responsable porque pues proveo, ¿no? Y ya pareciera ser que se resolvió todo el tema, ¿no? Hoy, este punto me parece que al retomarlo y tomando los otros elementos, dicen, bueno, ¿qué pasa con el papel? Ahora habla de las juventudes, habla de las niñeces, y creo que es fundamental, ¿no? Porque no solamente es, bueno, en qué medida como aliados estratégicos para la igualdad y sobre todo impulsar este tipo de situaciones, pero uno de de las dificultades, y qué bueno que pusiste este ejemplo, ¿no? Que me parece que es, no, pues si soy buen papá porque pues mis hijos se la pasan a todo dar. Claro, pero si hiciéramos la agenda de trabajo, bueno, ¿tú qué hiciste desde que te levantaste hasta que saliste con ellos, ¿no? No, pues nada más, pues claro, quien se lleva los aplausos, pues es el compañero, porque con él se fueron al cine, él compró los dulces o las golosinas, o lo llevó a comer donde les gusta a los hijos. Dicen, claro, mira, conmigo se la pasan a todo dar, no están Sí, estresados. Sí, pero atrás hay toda una serie de trabajo de cuidados que muchas veces son invisibles, ¿no? Y que tiene claro. que ver con todo esto que compartes.
Sí, yo les invito a quienes nos acompañen y les agradezco mucho a que lean el documento, ¿no? De la Sociedad del Cuidado, Gobernanza, Economía Política y Diálogo Social para una transformación con igualdad de género. Está en los sitios de la CEPAL. ¿Por qué? Porque ahí están todas las estadísticas de esto que comentas. Y entonces vamos a ver los números, ¿no? Lo cuantitativo, pero también hay reflexiones cualitativas sobre cómo a lo largo de la historia los cuidados han quedado en la esfera de las mujeres y cómo, o sea, quienes nos dedicamos a crear igualdad sustantiva en todos los ámbitos y desde las masculinidades tenemos un gran desafío que es el ser coherentes y consistentes desde nuestros propios vínculos, a cuidar el trabajo que hemos hecho en masculinidades, a cuidar nuestras redes, a cuidar a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, compañeras, a cuidar las juventudes que vienen impulsando, que quieren sumar su aportación al tema de las masculinidades y creo que es un muy buen momento para empezar con este nuevo paradigma. Pues, querida Keru, para ir cerrando una reflexión final, eh, es también, digo, si alguien te gusta conectar para profundizar en el tema, ya sea una conferencia o un curso, desde también tu metodología Resarcir, o bueno, también consulta privada, ¿cómo se pueden conectar contigo? Pues Y la reflexión final. Adelante. gracias. Bueno, pues en las redes estoy en Instagram como Jero Aparicio, en Facebook Jero Aparicio Aviña, en Twitter. Digamos que yo no me puedo portar mal, ¿por qué? Porque pues mi nombre es único y los apellidos también, entonces no creo que haya pierde. Ahora sí que quien quiere encontrarme, me encuentra, ¿sí? Entonces ahí, aquí estoy, acá ando, siempre les digo. Y mi reflexión es de esperanza. Honestamente, creo que he transitado muchos años como punto focal de la red de masculinidades Uruguay, pero como compañera feminista, defensora de derechos humanos, especialista en masculinidades, en saber que es el momento histórico y que hay, digamos, el contexto político y social para hacer profundas transformaciones para realmente crear esta sociedad del cuidado. Me parece que es un momento histórico y lo afronto con esperanza y con energía para continuar. Muchísimas gracias, Jeru, por el tiempo, por acompañarnos, también por compartir entre esos cuidados y reflexiones y también el que podamos establecer estos puentes y creo que, como dices, es esperanzador porque hay cosas que se están haciendo, no con eso ha sido suficiente, pero estos compromisos implican a diferentes instituciones también de educación cómo cruzamos esto en las asignaturas, cómo lo cruzamos con el tema de talleres, cómo lo cruzamos con la formación profesional, me parece, y que no se quede solamente como viendo señalaste y retomaste como un asunto privado. Es un Claro, asunto que nos corresponde a todos y a todas, y desde ese lugar creo que tendríamos que agenciarnos, sobre todo porque si bien es cierto, hay situaciones que nos han afectado como en la sociedad, como la violencia. ¿Qué hacemos entonces para afrontarlas desde esta, como bien señalaste, ese paradigma y que es un punto que nos va a llevar a construir mejores relaciones, ¿no? Y de verdad, muchísimas gracias, querida Jero. gracias, gracias a ti y muchas gracias a la Escuela Libre de Psicología, al observatorio, a la maestra Marielena, al doctor Pedro y como siempre a ti por estar incidiendo para la comunidad. Pues muchísimas gracias, Helio, y nos vemos y a quienes hoy nos siguieron en esta transmisión diferida, pues les agradecemos de verdad su compromiso y bueno, vamos a poner, si no es, digo, si no tienes inconveniente, Helio, nuevamente pondríamos ahí, bueno, tu perfil en algunos momentos se queda, ¿no? El de dónde te pueden localizar y sobre todo que bueno, pues sepan que estos temas no los podemos dejar a un lado, ¿no? Forman parte de una agenda también en la formación como psicólogos, psicólogas, psicólogues, que también nos lleva a un punto muy importante. Pues
Pues que tengan excelente tarde y nos vemos la próxima Gracias. semana.